Hola, en este tercer vídeo vamos a ver qué es una opción put. Antes de entrar en el concepto de opción put debemos recordar qué es una opción. Una opción es un contrato celebrado entre dos partes, un comprador y un vendedor. El comprador adquiere el derecho a comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. El contrato de opción tiene una serie de elementos que son los siguientes. En primer lugar, los sujetos. En el contrato de opciones interviene un comprador y un vendedor. En segundo lugar, el tiempo. El contrato de opción tiene una duración determinada. En tercer lugar, el activo subyacente. En cuarto lugar, el strike o precio de ejercicio de la opción. Y por último, el precio o prima de la opción. Después veremos todos estos conceptos cuando entremos en la página de Tested Trade. A partir del concepto de opción al que acabamos de hacer referencia, distinguimos dos tipos de contratos de opción, las opciones o contratos call y los contratos put. En el vídeo anterior, en el vídeo número 2, vimos qué era una opción call. Ahora nos toca examinar qué es una opción put. Una opción put es un contrato en cuya virtud el comprador adquiere el derecho, no la obligación, siempre adquiere el comprador un derecho de vender un activo subyacente a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. En el caso de las opciones call, el comprador lo que adquiría era un derecho a comprar un activo subyacente, mientras que en el caso de la opción put, el comprador lo que adquiere es el derecho de venta de un activo subyacente. Ese activo subyacente, recordad que puede ser una acción, puede ser un índice, puede ser una materia prima, etcétera. A partir de ahí, el comprador lo que adquiere es un derecho, mientras que el vendedor lo que asume es una obligación. El vendedor siempre adopta un papel pasivo. Depende de la decisión del comprador, salvo que decida ponerle fin al contrato, cerrar el contrato antes del vencimiento. Al comprador es a quien le corresponde ejercer el contrato de opción. En el caso de las opciones put, podemos intervenir como compradores o como vendedores. Sucede lo mismo que en el caso de las opciones call, al que hacíamos referencia en el vídeo anterior, en el vídeo número 2. El comprador de una put lo que hace es comprar cuando cree que el activo subyacente va a bajar. Nos encontramos ante una estrategia eminentemente direccional. Si os acordáis, en el caso de la opción call, el comprador de una call lo que hacía era comprar un subyacente porque creía que el precio iba a subir. Pues bien, en el caso de la put, compramos la put cuando creemos que el precio del activo subyacente lo que va a hacer es bajar. El paso del tiempo siempre perjudica al comprador y favorece a los vendedores. Recordad que en el caso de los compradores, el comprador siempre paga un débito por adquirir ese derecho, ya sea de compra o de venta. En el caso de la opción put, lo que adquiere es un derecho de venta, mientras que es el vendedor quien recibe ese débito que paga el comprador. El vendedor lo que recibe es un crédito. La compra de una opción put guarda relación con la operativa a corto. Así, el comprador de una put va corto, mientras que el vendedor de una put va largo. Esto de ir largo o ir corto puede resultar un poco complejo. Pensemos en el caso de las acciones. Cuando vamos largos, lo que queremos es que el subyacente, el precio de la acción, suba. Por ejemplo, si compramos una acción de Ford a $15, lo que queremos es que el precio de esa acción, de ese subyacente, suba a 16, a 17, a 18 para vender. Si hemos comprado a 15 y hemos vendido a 17, estamos ganando $2 por acción. Si hemos comprado a 15 y vendemos a 18, estamos ganando $3 por acción. Todo lo contrario, cuando vamos cortos, lo que queremos es que el precio del activo subyacente baje. En ese caso, lo que hacemos es vender a 15 para comprar a 14, 13, 12 u 11. Sé que cuesta entender eso de que podemos vender algo que no tenemos. Realmente no lo tenemos, pero es nuestro broker, en el caso de ir cortos, quien nos presta el activo subyacente. Pensemos en las acciones. Nosotros queremos vender, ir cortos, porque consideramos que el precio de una acción va a bajar. En ese caso, nosotros vendemos, abrimos la operación vendiendo, el broker nos presta esas acciones, pero claro, tenemos que devolvérselas pasado un tiempo. En ese caso, lo que tenemos que hacer es volver a comprar esas acciones que hemos vendido para devolvérselas al broker. La operativa es esa. En el caso de que compremos acciones, de que compremos un activo subyacente, nosotros lo que hacemos es activar una operación de compra que la cerraremos vendiendo. Si vamos cortos, lo que hacemos es abrir la operación vendiendo
y cerraremos la operación comprando. Sé que resulta un poco complejo, pero esa es la operativa de las opciones a corto. Vayamos a la plataforma de Tasty Trade para entender lo que estamos hablando de las opciones. Venimos aquí a la página de Apple. Apple sería el activo subyacente. Recordad que aquí viene determinado el precio del activo subyacente. Aquí el bid y el ask, que son la oferta y la demanda. Y aquí tenemos la relación de vencimientos de los diferentes contratos de opción. Recordad que en el contrato de opción intervenían dos sujetos, comprador y vendedor, y que el tiempo es uno de los elementos del contrato de opción. Aquí los vencimientos, vemos los días, pues aquí tenemos un vencimiento a 29 días, el 28 de abril, a 36, a 43. Aquí viene la relación de vencimientos. Entremos, por ejemplo, en el vencimiento a 36 días. Aquí seguimos teniendo la página de Apple. Apple es el activo subyacente, precio de Apple, bid y ask, oferta y demanda. En el centro lo que tenemos es el tiempo de duración del contrato, en este caso sería 36 días. En el lado izquierdo tenemos las opciones call y en el lado derecho tenemos las opciones put. En este vídeo nos centramos en las opciones put. Y aquí en la parte central, debajo de los 36 días que marcan la duración del contrato, lo que tenemos es el strike o precio de ejercicio de la opción. Debe existir una relación entre el precio del activo subyacente, 160, y el strike o precio de ejercicio de la opción. Y a la derecha, en el caso de las puts, que es lo que estamos examinando ahora, en el bid y el ask, en la oferta y la demanda, lo que podemos ver es el precio o prima de la opción. Aquí tenemos el precio de la oferta y en este otro lado tenemos el precio de la demanda, en función del strike que escojamos. Estamos hablando de los contratos de opción put. Hemos dicho que la opción put podemos intervenir en el mercado como compradores o como vendedores. Imaginemos que lo que hacemos es comprar una opción put porque creemos que el precio del activo subyacente Apple va a bajar. Está a 160 y nosotros lo que hacemos es comprar la opción, el strike 155. En este caso, lo que estaríamos es comprando el strike 155 de Apple con vencimiento a 36 días. Para ello lo que tenemos que pagar es un débito de $4,50, 450 dólares. Recordad el efecto multiplicador de las opciones. Un contrato de opción se multiplica por 100 acciones, de ahí los 450 dólares. En este caso, como digo, lo que haríamos es pagar un débito como compradores por adquirir el derecho de vender 100 acciones de Apple a 155 dólares. El strike lo que nos marca es el precio de compra o de venta de las 100 acciones o del elemento del activo subyacente escogido. En este caso, el precio del subyacente se encuentra en 160 dólares y el precio tiene que descender, rebasar estos 155 dólares y para que empecemos a obtener beneficios tenemos que restarle a 155 los 450 dólares que hemos pagado. Por tanto, a partir de 150,50 es cuando nosotros empezaríamos a obtener beneficio. Mientras tanto, mientras el precio no descendiese por debajo de 150,50, es decir, el strike escogido 155 menos el débito pagado menos la prima pagada. Recordad que es una prima que pagamos para adquirir el derecho de vender 100 acciones de un activo subyacente, en este caso de Apple, a 155. Si en lugar de optar por el strike 155 optamos por el strike superior, por el 157,5, en este caso tendríamos que pagar también este débito y el precio del subyacente tendría que descender desde 160 por debajo de 157,5 menos el importe de la prima pagado. Si nos situamos en un strike superior, en este caso la prima que tendríamos que pagar es mayor, es de 5,10, 510 dólares. Vamos viendo que a medida que el strike va ascendiendo, el débito que tenemos que pagar es mayor. A medida que vamos descendiendo, el strike que tenemos que pagar es menor. Obviamente, a medida que descendemos, tenemos menos probabilidad de que el precio del activo subyacente descienda hasta el punto en el que nos encontramos. Como os decía antes, la estrategia de compra de una opción put, tanto de una opción put como de una opción call, es una estrategia eminentemente direccional. Es decir, necesitamos que el precio tome la dirección que hemos escogido. En el caso de la compra de put, el precio tiene que bajar.
En el caso de la compra de call, el precio tiene que subir. Frente a esa posición de vendedor, cerramos en este caso este contrato. Hemos dicho que podemos intervenir no solo como comprador, sino también como vendedor de un contrato de opción put. La situación del vendedor en este caso es completamente diferente. Está el activo subyacente a 160,77 y nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, es vender la put 155. En este caso, lo que estamos haciendo es vender la put 155 de Apple con vencimiento a 36 días. Así como la posición del comprador dependía exclusivamente de que el precio se dirigiese hacia donde está nuestro strike y lo rebasase, es decir, es una estrategia eminentemente direccional. En cambio, el vendedor de una opción no necesita que el precio de la opción sea direccional. Pueden darse tres situaciones que favorecen al vendedor de esta opción put. En primer lugar, con ello lo que estamos diciendo es que mientras el precio no descienda de $155, el vendedor no nos asignará y no ejercerá el derecho de vender 100 acciones de Apple a $155. Por tanto, estando la acción de Apple a $160, el precio de la opción puede mantenerse estable, en cuyo caso nos veríamos favorecidos y transcurrido el plazo de 36 días nos quedaríamos con el crédito recibido de 3,30, $330. El precio de la acción puede subir a 162,5, 165, 167,5, en cuyo caso también nos quedaríamos los $330 y también podría descender ligeramente o podría descender hasta casi 155, en cuyo caso, pasados los 36 días, también nos quedaríamos los $330. Por tanto, vemos la diferencia que hay entre actuar como comprador y hacerlo como vendedor. En el caso del comprador tenemos que pagar un débito y el precio se tiene que encaminar hacia nuestro strike, lo tiene que rebasar y al strike escogido le tenemos que sumar o restar la prima pagada para adquirir ese derecho de venta, mientras que en el caso del vendedor no, el vendedor lo único que hace es esperar. Por eso al principio os decía que los vendedores asumen una posición pasiva, se limitan a esperar a ver qué es lo que hace el comprador. Es el comprador quien tiene que esperar a que el precio del activo subyacente rebase el strike escogido para después ejercer el derecho de opción. En este caso, ejercer ese derecho que tiene de venta de 100 acciones a un precio determinado. Esta circunstancia lo que obligaría al vendedor es a comprar esas 100 acciones a $155. Particularmente, la venta de una opción put es una estrategia que se llama Naked Put o Cash Secure Put. La veremos más adelante cuando hablemos de las estrategias, pero fundamentalmente lo que consiste es en esto. Estando el precio del activo subyacente en 160, vendo el strike 155, vendo la put 155, en este caso con vencimiento a 36 días, y lo que hago es esperar. No tengo que pagar ningún dinero, así como en el caso de las acciones, tú tienes que comprar las acciones y realizar un desembolso económico. Aquí no, aquí simplemente lo que debes hacer es tener el dinero necesario para comprar las 100 acciones de Apple a $155 en el supuesto de que el precio descendiese, rebasase el strike y el comprador ejerciera ese derecho que tiene de vender acciones y nos obligase a comprar 100 acciones de Apple a $155. Esa es la situación del vendedor. Fijaos, por ejemplo, que si en lugar de situarnos en el strike 155 descendemos al 152 o al 150, por ejemplo, la prima que recibimos es menor, 2,17, $217. Sin embargo, la probabilidad de que el precio del activo subyacente descienda hasta 150 es mucho menor. Es una estrategia buenísima la Naked Put o la Cash Secure Put. La Naked Put o la diferencia entre una estrategia y otra es que en una no tenemos el dinero necesario para comprar las 100 acciones, el que es el caso de la Naked Put, una put descubierta, mientras que en el caso del Cash Secure Put lo que tenemos es el dinero necesario para el caso de que el precio descienda y nosotros tengamos que comprar las 100 acciones. Esta es una estrategia que utilizan los grandes inversores y tiene mucho sentido. Imaginad que os habéis propuesto comprar Apple porque es una empresa que os gusta, la habéis estudiado, porque alguien os ha recomendado que la compréis. Hombre, lo suyo es que más que recomendaciones, pues que hagáis un estudio de la compañía y consideréis que está en un buen momento para comprarla. En este caso, el precio de la opción
el precio de las acciones están a 160. Consideráis que es un precio caro, no queréis desembolsar 16.000 dólares, pero estaríais dispuestos a comprar esas mismas acciones a 150, es decir, 10 dólares menos, a 15.000 dólares. Pues bien, en ese caso lo que haríamos es vender la put 150 y esperar. Si transcurren los 36 días y el precio del activo subyacente, Apple, que ahora está en 160, no ha rebasado estos 150 dólares, nos quedaríamos los 217 dólares y volveríamos a hacer lo mismo. Imaginaos que el precio de 160 ha bajado a 155. Bueno, pues en ese caso venderíamos, por ejemplo, la put 147 o la 146 o la 145, ingresaríamos una prima parecida y haríamos lo mismo, esperar. Imaginaos que hacemos esto 10 veces, al ser 26 días, 36 días, una vez al mes. Lo hacemos 10 veces y no nos asignan ninguna de las veces. Pues en ese caso estaríamos ganando 217 dólares por 10, 2.170 dólares aproximadamente. La prima puede ser un poco mayor, un poco menor. Lo que quiero que veáis es la grandeza de esta estrategia. La gente tiene muchísimo miedo en comprar, en operar con derivados, en operar con opciones. Sin embargo, no tiene miedo en invertir dinero en comprar acciones. Cuando tú haces una compra de acciones, lo que haces es estás poniendo tu dinero a disposición de esa compra. Es decir, no tienes el capital para poder realizar otras operaciones o simplemente para tenerlo tú guardado en tu cuenta hasta que decidas realizar otra operación. En el cambio de la venta de put, ¿no? Lo único que haces es vender la put, en este caso la 150, ingresas un crédito de 217 dólares y lo único que haces es esperar a que pase el tiempo. No tienes que desembolsar 15.000 dólares por realizar esta operación. Tú tienes en tu cuenta 15.000 dólares, vamos, lo recomendable es tenerlo, y lo que haces es esperar, esperas y transcurridos estos 36 días, los 217 dólares son tuyos. Y esto se hace una y otra vez. ¿Que no quieres asumir tanto riesgo? Pues ningún problema. Pues en lugar de escoger este strike, escogemos un strike inferior. El 147, por ejemplo, 146. A medida que vamos descendiendo en el strike, la prima que recibimos es menor. La probabilidad de que nos quedemos con la prima, de que la operación al final favorezca nuestros intereses, es mucho mayor. Sin embargo, el importe de la prima que recibimos es menor. Si hacemos lo contrario, si vamos acercando el strike al dinero, nos venimos, por ejemplo, al strike 157,5 o al 150, vemos que la prima es mucho mayor, son 500 dólares. Sin embargo, la probabilidad de que el precio de Apple descienda por debajo de este strike 160 es muchísimo mayor. Ya vemos que en función de nuestra posición de riesgo, de la decisión que tomemos, la posibilidad de obtener la prima siempre va a ser mayor o siempre va a ser menor. Pero recordad la diferente posición entre comprador y vendedor. El comprador adquiere un derecho de vender acciones. Al adquirir ese derecho de vender acciones, quien tiene que comprar esas acciones es la contraparte, es el vendedor, pero para adquirir el comprador ese derecho tiene que pagar una prima. Esto en el caso de las opciones call era lo mismo. El vendedor, en cambio, es el destinatario de esa prima. Recibe ese dinero, recibe un crédito y se limita a esperar. Llegado el vencimiento del contrato, es el comprador quien tiene que decidir si ejerce el contrato, es decir, si asigna al vendedor, es decir, si obliga al vendedor a comprarle esas 100 acciones a un precio inferior al que él tiene esas acciones. Esa es la operativa de las opciones put. A partir de ahí, particularmente, yo suelo actuar siempre como vendedor de opciones, precisamente por esta característica de que lo que hago es ingresar prima, ingresar y esperar, no gastarme mi dinero, no hacer nada. Y llegado el momento del vencimiento del contrato, decido en ese caso si lo conveniente es dejarme asignar, si cabe la asignación, si me espero para quedarme la prima o si hago un roll, es decir, llevo el vencimiento a una fecha posterior. Veremos en otros vídeos qué es un roll. Quedaros ahora con el funcionamiento de lo que es una opción put, que como decíamos al principio, es un contrato en el que intervienen dos partes, comprador y vendedor, y el comprador adquiere el derecho de venta de un activo subyacente, en este caso el activo subyacente sería Apple, a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado.